Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Pero el ángel les dijo: no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gracia y verdad verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.
Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bonito poder estar un jueves más alabando al Señor, ¿verdad? Así que espero que esté en su casita, usted ya dispuesto a poder dedicarle este tiempo al Señor. Ya mañana tenemos nuestro culto de Nochebuena, pero mientras tanto, ahorita en casita, espero que usted también ya pueda estar dispuesto a entregarle este tiempo al Señor. Así que vamos a iniciar con una oración y le pido ahí en casita que usted pueda cerrar sus ojitos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias esta noche porque podemos estar aquí en tu casa adorando y bendiciendo tu nombre, porque podemos venir ante ti, Señor, con acción de gracias, con alabanzas a ti, Padre Santo, por la vida que nos das, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, mi Señor. Queremos entregarte este momento a ti, que te agrade todo lo que vamos a hacer y que cada uno de nuestros corazones pueda estar receptivo para escuchar eso que tú quieres hablar a través de tu palabra, Padre Celestial. Cada servicio, cada culto que rendimos a ti, mis señores, para poder deleitarnos en tu presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos. Así que vamos a iniciar entonces este servicio y vamos a empezar con un canto. Vamos a empezar dándole alabanzas a nuestro Rey. Este es un canto muy especial que también nos habla acerca de lo que estamos viviendo en esta temporada, que estamos celebrando la Navidad, ¿verdad? Entonces hablamos acerca de cómo el Señor Jesucristo vino a nacer como un pequeño bebé, pero Él es el Rey de nuestro corazón. Él es nuestro Rey de Reyes. Hoy vengo a postrarme rendida ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al
al Rey de Israel, Emmanuel. Tú eres nuestro Emmanuel. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, gracias, Señor. Amén. Qué bonito poder celebrar eso, ¿verdad? Que Dios está ahora con nosotros en nuestro corazón. Así que, hermanos, vamos a tener ahora la lectura bíblica de esta noche. Y esta noche vamos a tener nuestra lectura en el libro de Tesalonicenses. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, y vamos a leer del versículo 13 al número 18. Repito nuevamente la cita. Es la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 4, del versículo 13 al número 18. Así que si usted ahí en casita ya tenía lista ahí su Biblia, ya buscó su cita y también ya la tiene lista, ahora vamos a leer lo que la palabra del Señor dice. Y la palabra del Señor dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Qué bonito leer esta palabra del Señor. Nos da mucho ánimo, mucho aliento para seguir adelante. ¿Por qué razón? Porque el tiempo que estamos aquí no va a ser eterno. El tiempo aquí en esta tierra, hay momentos buenos, momentos no muy bonitos, ¿verdad? Pero este tiempo que vamos a estar aquí es cortito. El Señor viene por su pueblo y vamos a estar preparados. Mientras tanto, nosotros cantamos y le alabamos al Señor. Amén. Y ahora entonces vamos a cantar el himno número 126. Oíd un son en alta esfera. Himno 126. Si usted tiene su himnario ahí, puede abrirlo y va a buscar la letra. Si por alguna razón no tiene himnario, no se preocupe, que es un himno bien conocido, aunque sea lo puede tararear o algún pedacito, estoy segura que usted se va a saber. Así que vamos a cantar el himno 126. Oíd un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, y al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios.
Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Con tu vida y con tu muerte nos ofreces vida y luz. Haz tu majestad dejado, a buscarnos te has dignado para darnos de vivir. En la cruz fuiste a morir, canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios en los cielos, gloria a Dios en la tierra, gloria a Dios en nuestro corazón, porque Él vive y reina. Amén. Y pues ahora es el momento de escuchar la palabra del Señor. Estoy segura que Dios quiere hablar a su corazón, así que disponga usted su corazoncito. Si hay cosas que lo distraigan, pues háganlas ahí a un lado, porque es tiempo de escuchar lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Vamos a dejar este tiempo, pero antes vamos a orar para que el Señor toque nuestro corazón. Amén. Para que cualquier cosita que haya ahí estorbando, pues pueda hacerse a un lado para que la palabra entre directamente. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, porque ahora podemos escuchar tu palabra santa. Señor, ayúdanos por favor a disponer nuestro corazón, a disponer este tiempo para escuchar lo que tú quieres hablarnos, que podamos estar con ese corazón receptivo para escucharte, Padre, para escuchar tu voz a través de tu siervo, Dios mío. Gracias por esta noche, por tu palabra y porque tenemos el privilegio de escucharla, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y así es como entonces esta noche le dejamos el tiempo a nuestro hermano Uri Barrios, que él trae a su cargo la palabra del Señor. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Buenas noches, apreciables hermanos de Iglesia Luz y Verdad. Que el Señor les bendiga grandemente. Es una bendición poder saludarles y estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor, siempre con el deseo de que la misma contribuya al crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Y que sobre todo el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Un saludo también muy especial para nuestros hermanos, hermanas y amigos que también siguen la página de Iglesia Luz y Verdad Nueva Visión de la Zona 5. Esperamos también que ustedes estén disfrutando de este programa. Hemos cantado, hemos bendecido el nombre del Señor. Y en esta oportunidad pues tenemos el grato privilegio de seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Y voy a pedirles entonces, hermanos, como es costumbre, que podamos inclinar nuestro rostro y pedir que el Señor bendiga este tiempo de estudio de su palabra. Oremos, hermanos. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de poder estar en comunión contigo a través de nuestro culto de esta noche. Gracias porque tenemos el privilegio de cantarte, Señor, de bendecir tu nombre con nuestros labios. Pero también, Señor, gracias porque tenemos el privilegio de estudiar tu bendita palabra, ese alimento espiritual para nuestra alma que es muy, muy necesario. Porque como en otras ocasiones lo he dicho, Señor, tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre. Y Señor, pues tu palabra también es de vital importancia para nuestro diario vivir. Y en esta noche, Señor, tenemos el privilegio de estudiarla. Y queremos, Señor, encomendar en tus manos este tiempo especial. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, Señor, que Él sea el que nos enseñe tu palabra,
que tengamos una mente y un corazón dispuestos a recibir tu palabra con mansedumbre, para que así podamos, Señor, aprovechar esa bendición y seguir avanzando en nuestro diario vivir. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a Luz y Verdad, que tú les ayudes en todos los aspectos de su vida. No cabe duda que no faltan las penas, no faltan las preocupaciones, no faltan las aflicciones. Y que tú, Señor, les ayudes, que tú les auxilies, como dice el Salmo 46. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y que podamos descansar, Señor, en esas maravillosas promesas de tu bendita palabra. Así que en tus manos pues encomendamos este tiempo, pidiéndotelo todo con acción de gracias, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, retomamos entonces nuestra serie de estudio a la cual le hemos estado dando seguimiento los días jueves. Y usted sin duda alguna recordará el tema general de nuestra serie de estudio de los días jueves. Y el tema general de nuestro estudio de los días jueves, o de la serie de estudio de los días jueves, es un país llamado el cielo. Y hemos aprendido varias cosas acerca de esta verdad. Hemos aprendido sobre pasos de cómo podemos llegar a ese país llamado el cielo. También hemos aprendido acerca de cómo es nuestro Dios, ese Dios a quien nosotros adoramos, ese Dios a quien nosotros servimos. Pero también hemos aprendido de que como cristianos, en este caminar para llegar a ese país llamado el cielo, vamos a enfrentarnos a una lucha todos los días. Y esa lucha es específicamente con 3 enemigos del cristiano. Esos enemigos son el mundo, la carne y el diablo. Y a lo largo de nuestro estudio hemos visto específicamente cada uno de esos enemigos. Y en nuestro último estudio bíblico, hermanos, aprendimos acerca de la palabra de Dios, la Biblia, que ha sido inspirada por nuestro Dios. Y ella es la que nos ha hablado de lo que hemos visto anteriormente. Así que de esa manera entonces continuamos con nuestro estudio de la serie, un país llamado el cielo. Y ahora llegamos entonces a la lección número 8. A la lección número 8. Y hermanos, como lo dije anteriormente, en nuestras lecciones anteriores hemos estado viendo, hemos estado descubriendo muchas cosas maravillosas en cuanto a la palabra del Señor. Y si mencionamos que hay más cosas asombrosas en la palabra del Señor, creo que es muy pertinente mencionar en esta ocasión que una de las cosas asombrosas de la Biblia, una de las cosas asombrosas de la palabra del Señor, es que ella nos habla acerca del futuro. Recordemos, hermanos, que el futuro siempre ha inquietado a la humanidad. ¿Qué es lo que hay después de la muerte? Y creo que una de las preguntas que inquieta mucho a la humanidad es, ¿qué pasa cuando el hombre muere? ¿Qué pasa cuando la muerte llega? ¿Hay vida después de la muerte o con la muerte se termina todo? Y son grandes interrogantes que hay en la mente de los hombres. Pero hermanos, cuando vamos a la Biblia nos habla del futuro. ¿Y por qué la Biblia nos habla del futuro? Porque la Biblia misma nos dice que Dios conoce el futuro. Y en su palabra, Él nos dice muchas cosas que van a suceder en el futuro. Y hablando de esto, hermanos, quizás una de las preguntas que tanto creyentes como no creyentes nos hemos hecho y se han hecho a lo largo de su diario vivir es:
¿Regresará un día el Señor Jesús a la tierra? ¿Habrá respuesta para esta interrogante? Pues cuando vamos a la Biblia, hermanos, nos encontramos con que la respuesta es sí. El Señor regresará. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Señor Jesucristo lo prometió. Es una de las promesas maravillosas de la palabra del Señor. Y esa promesa aparece en el Evangelio de San Juan. Tome su Biblia y vayamos al Evangelio de San Juan. Ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos 2 y 3, hallamos esta promesa maravillosa. Y esta promesa maravillosa es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la lección de esta noche es cuando venga Jesús. Esa es la lección de nuestro estudio bíblico para esta noche. Cuando Jesús venga. ¿Y por qué, hermanos, este tema? Porque es lo que Él prometió. Y vea lo que dice San Juan 14, versículos 2 y 3. Y dice la palabra del Señor ahí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está, hermanos, la promesa. Y hermanos, usted y yo podemos confiar en la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, porque fue Él quien lo prometió. En este texto o en estos versículos que acabamos de leer, quien está hablando es Jesús. Le está hablando a sus discípulos. Así que continuando con nuestra lección, hermanos, en esta lección vamos a ver algunas cosas que sucederán cuando Jesús regrese. Pero primero, hermanos, creo que es importante en que nosotros pensemos en lo que sucedió cuando Él estuvo aquí en la tierra en su primera venida. Justamente en esta fecha se tiene la costumbre de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que implica su primera venida. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo hizo muchas cosas maravillosas cuando estuvo aquí en la tierra. Pero dentro de esas muchas cosas maravillosas que Él hizo, había un motivo principal de su venida o de su primera venida. Había un motivo principal en su primera venida. Y el motivo principal, hermanos, o el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida era para morir en la cruz, para salvarnos a nosotros de la condenación eterna. Por eso usted lee, especialmente en los evangelios, que el Señor Jesucristo dice, fue crucificado como a las 9 de la mañana y murió como a las 3 de la tarde. El relato bíblico dice que un hombre llamado José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. Y un amigo suyo, llamado Nicodemo, tiernamente dice, al igual o juntamente con José de Arimatea, prepararon el cuerpo de Jesús para su sepultura. Lo envolvieron su cuerpo con lienzos y especies aromáticas. Y lo pusieron entonces, pusieron el cuerpo en un sepulcro
en un sepulcro nuevo al lado de una colina. El relato bíblico dice que entonces una piedra grande fue puesta en la entrada. Jesús estaba muerto. Los discípulos ante esta realidad estaban muy tristes. Aunque el Señor Jesús les había dicho que resucitaría al tercer día, ellos no lo creían. Y eso es muy típico, hermanos, también para nosotros los creyentes. Encontramos en la palabra del Señor muchas promesas, pero es posible que usted y yo hayamos pasado por la experiencia de dudar de esas promesas, de pronto caer en incredulidad, amados hermanos. Pero esas eran las circunstancias de los discípulos en ese tiempo. Ellos estaban tristes, aunque el Señor les había dicho que al tercer día resucitaría. El relato bíblico, hermanos, dice que temprano por la mañana del tercer día de la muerte del Señor Jesucristo, 3 mujeres dice que fueron al sepulcro de Jesús para poner especies aromáticas en su cuerpo. Pero se toparon con una sorpresa, que cuando ellas llegaron al sepulcro, encontraron que la piedra ya no estaba cubriendo la entrada del sepulcro, como que alguien la había quitado. Y hermanos, cuando ellas ven esa escena, entonces también tuvieron una experiencia maravillosa, porque el texto bíblico dice que un ángel se les apareció. Veamos lo que dice el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 28. Evangelio de San Mateo capítulo 28. Y veamos qué dicen los versículos 5 y 6. Mateo 28, 5 y 6. Y dice la palabra del Señor en San Mateo 28, versículos 5 y 6. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Verso 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y esas fueron, hermanos, las maravillosas palabras del ángel. Y lo que llama la atención es que el ángel les dice: él ya no está acá porque ha resucitado, como se los había dicho. Y amados hermanos, una de las verdades que siempre debemos de recordar, uno de los principios bíblicos que siempre usted debe de recordar, es que Dios cumple su palabra, hermanos. El Señor siempre cumple su palabra. Y entonces podemos confiar en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha dicho en su palabra. Después de que las mujeres escuchan las palabras del ángel, dice que entraron y vieron que el cuerpo de Jesús ya no estaba en el sepulcro. Sin duda alguna, en su humanidad, y como nos hubiera pasado a cualquiera de nosotros al ser parte de esa experiencia, dice que ellas estaban confundidas y estaban asustadas. De tal manera que corrieron para decirle a los discípulos lo que acontecía. Cuando María Magdalena dice que encontró a Pedro y encontró a Juan, les dijo lo que había sucedido. Eso motivó entonces a Pedro y a Juan a salir corriendo hacia el sepulcro. Y encontraron, al igual que las mujeres, el sepulcro vacío. Solo estaban los lienzos. Pero más tarde, hermanos, dice que María regresó y estaba afuera del sepulcro llorando cuando el Señor Jesús se le apareció. Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor,
Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. María creía que a la persona a quien ella estaba viendo era el jardinero. Y eso lo llevó a ella a pensar que el jardinero había tomado el cuerpo y lo había puesto en otro lugar. Pero ante esta situación dice que Jesús le dijo, María. Cuando ella se dio la vuelta, lo reconoció y exclamó, Maestro. Es lo que nos dice nos dice San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Y no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero usted lo puede corroborar enseguida. Esa noche, hermanos, dice que 10 de los discípulos se reunieron a puerta cerrada. Estaban hablando de las cosas extrañas que habían sucedido ese día. Uno de los discípulos llamado Tomás no estaba con ellos. De repente, Jesús se apareció y dijo, paz a vosotros. Y dice que estaban asustados los discípulos. Pensaban que estaban viendo un espíritu. Pero el Señor Jesús les dijo. Ahí en Lucas capítulo 24, veamos qué les dijo el Señor Jesucristo. Lucas 24, versículos 38 y 39. Lucas 24, 38 y 39. Y dice la palabra del Señor ahí. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Fueron las palabras del Señor. Pero acá también, hermanos, vemos que el Señor le recrimina a los discípulos su incredulidad. Y les dice, ¿por qué están turbados? Estaban asustados también, hermanos. La realidad es que este texto nos enseña que el Señor Jesucristo había resucitado. Había resucitado de la muerte en carne y huesos. ¿Cómo sabían los discípulos que Él tenía cuerpo? Porque lo vieron, lo tocaron, hablaron con Él y además comieron con Él. Jesús estaba vivo y tenía muchos deseos de decirle las noticias maravillosas de su resurrección. Pero especialmente tenían el deseo de decirle las noticias maravillosas de la resurrección a Tomás. Pero cuando le dicen los discípulos a Tomás que Jesús había resucitado, dice que él no les creyó. Y vean las palabras de Tomás en Juan 20:25. Veamos lo que dice Juan 20:25. Y San Juan 20:25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, es decir, a Tomás, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fueron las palabras de Tomás. 8 días después, los discípulos de nuevo, dice, estaban en el mismo lugar. Esta vez Tomás estaba con ellos. De nuevo, el Señor Jesús aparece y les dice, paz a vosotros. Luego le habló a Tomás y le dice a Tomás,
pon tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. A raíz de eso, hermanos, Tomás ya no dudó y adoró a Jesús diciendo: Señor mío y Dios mío. A lo que el Señor Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y estas palabras, hermanos, son tan alentadoras, porque usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, sin haberle visto, sin haber visto todo lo que Él hizo cuando estaba en su primera venida acá en la tierra, dice el Señor que usted y yo somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque sin ver nosotros hemos creído. Y hemos creído al testimonio de la palabra de Dios. Miren qué maravilloso, amados hermanos. El Señor Jesucristo apareció en la tierra por 40 días después de su resurrección. El texto dice que fue visto por muchas personas. En una ocasión le apareció a más de 500 personas. Y antes de que el Señor Jesús regresara al cielo, le habló a sus discípulos las siguientes palabras. Mateo 28, 18. Vean lo que dice Mateo, capítulo 28 y su versículo 18. Mateo 28, 18. Veamos lo que dice en estos versículos. Verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fueron las palabras del Señor Jesucristo. Luego, un día, cuando los discípulos estaban con Él, relato bíblico dice que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo. Una nube lo cubrió de la vista de los discípulos. Jesús había regresado al cielo. Mientras los discípulos se quedaron mirando al cielo, la Biblia dice que dos hombres vestidos de blanco se acercaron a ellos y les dijeron las siguientes palabras. Veamos lo que dice el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1 y su verso 11. Hechos capítulo 1 y su verso 11. Hechos capítulo 1 y su versículo 11. Y dice el texto ahí de Hechos 1:11. Leamos desde el verso 10. Y dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué especial, amados hermanos. ¿Qué dice este versículo, hermanos? Según las palabras de estos ángeles a los discípulos, hermanos, es que nosotros basamos nuestra esperanza en la promesa de que el Señor regresará por segunda vez. Porque ahí el texto dice: así como ustedes lo ven irse al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí nuevamente, hermanos. Primero,
el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que se iría a preparar moradas para ellos y que vendría por segunda vez. Ahora, dos ángeles le están recordando a los discípulos lo que Jesús les había prometido con anterioridad. Y los ángeles le dicen, ustedes lo están viendo irse al cielo en este momento. Y así como lo están viendo irse, así regresará. Con eso, hermanos, la palabra del Señor nos confirma de que el Señor regresará de nuevo. El Señor vendrá por segunda vez. Y así como los discípulos, nosotros no tuvimos esa bendición de ver al Señor regresar al cielo, pero los discípulos sí tuvieron esa bendición. Hermanos, según lo que leímos en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, en la lectura bíblica dentro del programa, se nos enseña que los que estén vivos cuando el Señor Jesucristo venga, hermanos, dice, serán arrebatados y veremos a Jesús cuando Él venga otra vez. Lo cual significa que si Jesús viniera en nuestra generación, nosotros le veremos. Entonces, el Señor Jesucristo dice que si no ha venido es porque está preparando hermosas mansiones en el cielo para nosotros. Y un día entonces vendrá para llevarnos con Él, como lo dijo. Y nuevamente, veamos o recordemos las palabras de Juan 14, 2 y 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, lo que estoy diciendo es algo que ustedes saben. Lo que estoy diciendo, ustedes lo han aprendido desde muchos años atrás. Y hermanos, la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesús vendrá otra vez. Sabemos, hermanos, que Él va a regresar porque Él dijo, vendré otra vez. Y hermanos, para los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, la segunda venida de Él, su segunda venida, será un tiempo de gozo. Será un tiempo de gozo inimaginable, amados hermanos, porque Él vendrá para llevarnos con Él. Es lo que la Biblia también nos enseña. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Y dice la palabra del Señor ahí en Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y hermanos, esto es maravilloso. Porque cuando Pablo dice, y estaremos siempre con el Señor, es que a partir de ese evento, usted y yo jamás nos separaremos del Señor. En su momento, reinaremos con Él en la tierra. Y en su momento, pasaremos al estado eterno.
Y hermanos, será un tiempo de gozo, será un tiempo de alegría, será un tiempo de regocijo, será un tiempo de paz, pero sobre todo, donde seremos perfectos, hermanos. Ya no tendremos luchas con el pecado, ya no tendremos luchas con los sufrimientos, ya no habrá más tristezas, hermanos, ya no habrá más dolores. Ya no habrá razones para lamentarnos. Ya no habrán motivos para experimentar temor, porque estaremos para siempre con el Señor. Así que, hermanos, cuando Jesús regrese, todos los hijos de Dios serán arrebatados para ir con Él en las nubes. Primero dice, los muertos en Cristo. Es decir, todos aquellos creyentes que ya no estén vivos cuando Él venga por segunda vez. Y luego el otro grupo, los que estén vivos, los que hayan quedado. Pablo se identifica con este grupo, los que estemos vivos, porque Pablo estaba convencido de que el Señor podía venir en su tiempo. Y aunque estas palabras fueron dichas ya más de 2000 años atrás, aún está la promesa de que Él regresará. Y como lo he aclarado en otras ocasiones, hermanos, debido a la burla de los escarnecedores, debido a la burla de los inconversos sobre la venida del Señor, el apóstol Pedro responde hacia esa burla. Y lo que él responde lo aparece en 2 de Pedro 3, versículos 9 en adelante. Un pasaje muy conocido para nosotros que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Cuando Pedro está hablando acá de la promesa, ¿de qué promesa está hablando? De la promesa de su segunda venida. Y entonces él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Entonces siempre lo he dicho, ¿por qué el Señor Jesucristo aún no ha venido? Por lo que Pedro también dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hermanos, si Jesús no ha venido, es porque Él aún sigue extendiendo su misericordia. Primero, para todos aquellos que aún no le conocen como Salvador personal. Por eso, hermanos, la labor de la iglesia, hermanos, sigue vigente, pero que debemos de reconocer que es una labor que hemos dejado de hacer. Es una labor que hemos ignorado ya por mucho tiempo. Y es que, hermanos, hemos dejado de evangelizar. Hemos dejado de predicar el evangelio a otras personas. Y ante esta experiencia, hermanos, que hemos vivido estos 2 años, la pena ha sido es que la muerte aquí, la muerte acá. Pero lo triste de la muerte, hermanos, es que muchos se han ido sin Cristo. Y se han ido sin Cristo, ¿por qué? Por la indiferencia de la iglesia de Cristo al dejar de predicar el evangelio. Esa es la triste realidad, hermanos, que estamos viviendo. O sea, si Cristo no viene, es porque aún está dando oportunidad a que el hombre se arrepienta, que le reciba como Salvador personal, que le reconozca como Salvador, porque en el momento en que la persona muere sin Cristo, va al castigo eterno, va al castigo eterno. Pero también, hermanos, si Jesús aún no ha venido, es porque aún también como creyentes nos sigue dando la oportunidad de rectificar nuestro camino, porque la iglesia ya no es una iglesia comprometida. Es una iglesia que está más interesada ahora por las cosas del mundo. La iglesia hoy ha sido presa del humanismo, del materialismo, del hedonismo, del posmodernismo. Y ya no hay gente dispuesta
a sacrificarse por las cosas de Dios. Hoy el cristianismo ha sido un cristianismo cómodo, donde nadie tiene tiempo para Dios, pero sí tienen tiempo para otras cosas. Y en nuestra siguiente lección donde hablaremos de las recompensas, es, hermanos, porque muchos dicen que serán avergonzados cuando Cristo venga por segunda vez en el contexto del pueblo cristiano. Entonces, hermanos, usted y yo somos conscientes de que Jesús vendrá por segunda vez. Esto nos insta, hermanos, a que sigamos predicando el evangelio y que vivamos para la obra de Dios. Que sirvamos al Señor mientras tengamos tiempo, amados hermanos. Usted y yo podemos entender esto, ¿verdad? Los creyentes que han muerto y los creyentes entonces que estén viviendo en la tierra, cuando Jesús venga serán arrebatados juntamente para reunirse con Él en las nubes. Será un tiempo muy feliz, y especialmente si usted ha servido con amor, dedicación, sacrificio y compromiso. Mire, será un momento de gozo y de alegría. Pero si usted y yo hemos sido descuidados en nuestro servicio a Dios, en nuestro compromiso a Dios, como dice 1 Corintios 3, solo hemos sido salvos por prueba de fuego. Nuestros cuerpos serán transformados, serán como el glorioso cuerpo resucitado de Jesús. La pregunta ahora es, ¿qué les sucederá a los que nunca recibieron a Cristo como su Salvador? Pues ellos se quedarán, ¿para qué? Para sufrir un tiempo terrible, llamado la gran tribulación. Y el Señor Jesucristo mismo lo dijo. Él dijo, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Fueron las palabras de Jesús. Hermanos, este tiempo de juicio, este tiempo terrible en la tierra, hermanos, será espantoso. Por eso es muy importante que nosotros como iglesia ya dejemos a un lado nuestra indiferencia y comencemos a evangelizar. Que retomemos el evangelismo. Porque, hermanos, el que no lo hagamos, se nos demandará en el futuro. Se nos recriminará en el futuro. Después de los eventos de la gran tribulación, el Señor regresará a la tierra con los creyentes. Todos los que han estado con Él en el cielo regresarán para reinar con Él. Primero, Él vendrá por nosotros y después regresará con nosotros. Será maravilloso. Quizá usted se pregunte en este momento, ¿cuándo regresará Jesús? ¿Lo sabe alguien? Pues la Biblia también responde a esta pregunta. No. Nadie sabe exactamente cuándo regresará el Señor Jesús. Él mismo también lo dijo. Mateo 24:36, o en Mateo 24:36 encontramos la respuesta de cuándo Él regresará. Y ahí en el versículo 36 de Mateo 24, veamos las palabras del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe la hora en que Él regresará. Por eso decimos, Jesús puede venir otra vez en cualquier momento. Es decir, pensando en que las familias estamos preparando la actividad del día viernes de la Navidad.
Es posible que si al Señor se le ocurre venir el jueves, se quedaron todos los preparativos de la Navidad atrás. Porque Él puede venir en cualquier momento. Y por eso debemos de estar preparados. Y de aquí se desprende entonces la pregunta: ¿cómo podemos estar preparados para la venida de Jesús? Pues hermanos, para que usted sea un creyente preparado para cuando el Señor venga y usted no tenga temor y no sea avergonzado, dice que la manera de prepararnos o de estar preparados para enfrentarnos a la realidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo es a través de 4 cosas. Número 1, amando al Señor cada día. Esa es una pregunta que usted se puede hacer personalmente. ¿Cuánto ama usted al Señor? ¿Cuánto amo yo al Señor? Y lógico, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Cuando leemos la Biblia diariamente, cuando estudiamos la Biblia con regularidad, cuando oramos fervientemente, cuando nosotros servimos en la iglesia. O sea, la pregunta es sencilla: ¿amo yo al Señor? ¿Ama usted al Señor como dice el Shema, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? Usted responda a esa pregunta. La consecuencia de amar a Dios, hermanos, es la segunda manera de prepararnos para su venida, obedeciéndolo. Cuando uno ama al Señor, dice que uno le va a obedecer. Por eso le dijo a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, 2 maneras de estar preparados para la venida del Señor es amándole, obedeciéndole. Tercero, sirviéndole, hermanos, sirviéndole. Y cuando usted ve la vida de los hombres y mujeres de Dios, es que no les importó el peligro, no les importó el sufrimiento, siempre estuvieron dispuestos a servir al Señor. Y aún hasta muchos de ellos tuvieron que dar su vida por servir al Señor. Pero ya me imagino, hermanos, cuando tanto estos hombres del Antiguo Testamento como nosotros estemos ante el tribunal de Cristo, ¿cómo cree que les irá a ellos? ¿Y cómo nos irá a nosotros, hermanos? De veras, es algo para pensar, hermanos. Es algo que debe, hermanos, afectar lo más profundo de nuestro corazón y nos debe hacer temblar, amados hermanos. Pero esto es una decisión muy personal. Usted es el que decide amar a Dios, usted es el que decide obedecer a Dios, usted es el que decide servir al Señor y usted es el que decide esperar su regreso. Esta es una decisión muy personal. ¿Por qué? Porque como veremos en nuestra lección el próximo jueves, 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, oiga, para que cada uno, no dice para que cada iglesia, para que cada organización, no, cada uno. Es decir, que tenemos que dar cuentas personales, hermanos. Así que, si usted ama al Señor, usted le obedece, usted le sirve y espera con fervor su regreso, si hacemos estas cosas, no estaremos avergonzados cuando Él venga, como lo dice 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si verdaderamente amamos al Señor Jesús, desearemos que Él venga pronto. Que nuestra oración sea la misma del apóstol Juan en Apocalipsis 22:20. ¿Y qué dijo él en Apocalipsis 22:20? Amén. Sí, ven, Señor Jesús.
Esa fue la oración del apóstol Juan. ¿Tendrá usted y yo el valor de hacer esta oración? Porque si tenemos el valor de hacer esta oración, es porque estamos preparados para que Él venga. Hermanos, Jesús viene pronto y debemos estar preparados para su venida. Y creo que es importante mencionar esta noche lo que un dicho de nuestros antepasados, que nos entre por un oído y que no nos salga por el otro. Y esto es importante. Y cierro, hermanos, la lección de hoy respondiendo a la pregunta: ¿qué sucede cuando muere un cristiano? ¿Qué sucede cuando muere un creyente? La Biblia dice que el cuerpo es la casa donde vive nuestra alma. Nuestro cuerpo no es nuestro verdadero yo, solo es la casa del alma. Podemos entender esto porque también vivimos en una casa. La casa no es nuestro verdadero yo, solo es el lugar donde vivimos. La pregunta entonces, ¿qué sucede cuando muere un cristiano? Su alma simplemente sale de la casa donde ha vivido y se va con el Señor. El apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La pregunta ahora es: ¿por qué dijo que es ganancia morir? Porque morir significa estar con Cristo. Y eso es mucho mejor que estar aquí. Cuando un ser amado que es cristiano muere, lógico, estamos tristes porque lo extrañamos. Eso es natural. Pero debemos de recordar que está con Jesús y que eso es mucho mejor que estar aquí. Si usted y yo pudiésemos ver cuán hermoso es el cielo, nunca desearíamos regresar aquí. Por eso, hermanos, no debemos de tenerle temor a la muerte. Usted debe ser un hombre y una mujer que si ha creído en Cristo como Salvador, lo que menos debe de experimentar es temor a la muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia, para un cristiano, nos enseña que la muerte simplemente es dormir en Jesús. San Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, hermanos, que ustedes no sean presa del temor, porque al fin y al cabo, de morirnos tenemos que morir. Nos llegará la hora. Si el Señor Jesucristo sabe que no, si el Señor Jesucristo no viene en nuestra generación, hermanos, vamos a morir. Vamos a pasar por esa experiencia de la muerte. Pero pidámosle al Señor que no seamos presa del temor a la muerte. Porque cuando Jesús regrese, Él resucitará los cuerpos de los que le han recibido y les dará nuevos cuerpos resucitados que jamás morirán. La Biblia dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, nuestro cuerpo, se deshiciere, es decir, cuando morimos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, nuestro cuerpo resucitado, eterna en los cielos. Segunda de Corintios 5:1. ¿Cómo seremos entonces? Seremos como Jesús, porque lo dice la Biblia. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. En nuestra próxima lección aprenderemos sobre las respuestas a estas preguntas importantes.
¿Podemos ser salvos por hacer buenas obras? ¿Qué es la gracia? ¿Podemos ganar recompensas? ¿Qué sucederá si un hijo de Dios continúa haciendo cosas desagradables a Dios? Pues esas son preguntas que responderemos en nuestra próxima lección. Hermanos, de todos nosotros es sabido que Jesús regresará. Debemos de prepararnos para su venida, amándole, obedeciéndole, sirviéndole y esperando su regreso. Son principios sencillos, pero qué difícil de llevar a la práctica. Pero con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo podemos lograrlo para estar preparados para ese día. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícela en cada corazón. Tú cada día nos hablas, amado Señor, a través de tu palabra. Por eso es de que el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y quién con una luz se pierde, Señor? Así que bendice tu palabra en el corazón de cada uno de los que la han escuchado esta noche, y que tú nos ayudes Señor, a obedecerla, y a que ya no seamos, Señor, indiferentes a lo que tú nos dices en tu palabra, que al final todo es para nuestro bien. Gracias, Señor, por este programa. Gracias por hermana Dunia, que tuvo a su cargo la dirección. Gracias por nuestros hermanos que han estado al tanto de la transmisión. Gracias por nuestro hermano que estuvo ahí en el sonido. Bendice la vida de cada uno de ellos y bendice la vida de cada uno de los que la han escuchado. Y ya queda la responsabilidad en cada uno de nosotros. Padre, todo lo agradecemos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por conectarse y les invitamos, hermanos, a estar el día de mañana. Si usted va a venir a la casa del Señor, pues nos gozaremos, nos alegraremos y disfrutaremos de ese tiempo de comunión con el Señor el día de mañana a las 7:30 de la noche. Si usted no podrá venir, pues esperamos que pueda conectarse también a través de Facebook y YouTube. Así que esperamos, hermanos, disfrutar de este tiempo especial de estudio de la palabra del Señor. Que tengan una feliz noche y hasta la próxima.